El sol ya caía a plomo. Sin piedad cuando Aarón se puso sus zapatos desgastados y se ajustó los cordones que apenas se sujetaban. Los miró un momento, suspiró y susurró una pequeña oración en voz baja. En la mano, llevaba una vieja carpeta llena de documentos, la mayoría arrugados por años de manipulación. No era solo papel. Llevaba su última esperanza. Salió de la pequeña habitación alquilada que compartía con su hijita y empezó a caminar. 16 kilómetros le quedaban por delante. 16 kilómetros que lo separaban de la oportunidad de finalmente reconstruir una vida que se había derrumbado poco a poco con el paso de los años. No tenía coche. Su bicicleta se había roto hacía meses. Y el poco dinero que tenía apenas le alcanzaba para llevar comida a su hija Sofía. Ni siquiera podía pagar el pasaje del autobús. Pero estaba decidido a caminar. Cada paso para llegar a esa oficina. Su camiseta se le pegaba a la espalda por el sudor a medida que el calor subía del pavimento, y sentía las piernas pesadas incluso antes de terminar el primer kilómetro. Aún así, Aarón siguió adelante. Cada paso reflejaba su súplica tácita. No podía permitirse fallar hoy. No cuando el futuro de su hija dependía de ello. Si crees en la bondad, las segundas oportunidades y la fuerza del espíritu humano, tómate un momento para darle me gusta a este video, comentar, compartirlo con otros y suscribirte a Kindness Corner. Tu apoyo ayuda a difundir más historias que llegan al corazón. Aarón nunca imaginó que la vida daría un giro tan grande. Érase una vez, tenía un trabajo estable en un almacén, una casa modesta y una esposa que compartía sus sueños. Pero el destino lo trajo cruelmente. Su esposa enfermó y, tras meses de visitas al hospital, falleció, dejando a Aarón no solo destrozado, sino ahogado en deudas. Las facturas se acumulaban más rápido de lo que podía manejar, y finalmente también perdió el trabajo. Ahora todo lo que hacía giraba en torno a mantener a su hija a salvo, alimentada y sonriendo a pesar de la tormenta que los rodeaba. Mientras caminaba por la carretera que atravesaba tranquilos barrios, la gente en coche pasaba zumbando junto a él sin mirarlo. Para ellos, él era solo otro hombre a pie. Pero para Aarón, cada vehículo que pasaba era un recordatorio de lo que había perdido. La comodidad de un coche que funcionaba, la dignidad de no llegar empapado en sudor a una entrevista. Se imaginaba cómo lo miraría la recepcionista al entrar. Con los zapatos polvorientos, la camisa arrugada, el rostro cansado. Aún así, se negaba a dar marcha atrás. Ensayaba mentalmente las respuestas que daría, esperando que su voz no delatara la desesperación de su corazón. Al otro lado de la ciudad, dentro del alto edificio de cristal al que se dirigía Aarón, una mujer llamada Vanessa Cole estaba sentada junto a la ventana de su oficina. Era la directora ejecutiva de una de las empresas de logística de más rápido crecimiento de la ciudad. Para la mayoría, era conocida como la Dama de Hierro, alguien que tomaba decisiones con firmeza y dirigía las salas de juntas con una autoridad inquebrantable. Pero tras su fuerte presencia se escondía una mujer que había luchado sus propias batallas, saliendo de la pobreza, formándose gracias a becas y sobreviviendo a un mundo que nunca creyó que pudiera triunfar. Nunca olvidó sus raíces, aunque rara vez hablaba de ellas. Esa mañana, Vanessa le había pedido a su chofer que redujera la velocidad mientras repasaba sus notas del día. Mientras el coche circulaba por un tramo suburbano, su mirada se desvió, y fue entonces cuando lo vio. Un hombre caminando bajo el sol abrasador, sosteniendo una vieja carpeta contra el pecho como si llevara su vida dentro. Ella lo observó desde la ventana tintada, intrigada por su paso decidido. Algo en él le resultaba familiar, como el fuego que una vez llevó consigo cuando el mundo dudaba de ella. Le pidió al conductor que se detuviera unas calles más allá, observando en silencio a los hombres que pasaban, sin darse cuenta de que alguien los observaba. Aarón finalmente llegó al edificio minutos antes de la hora acordada.
La camisa se le pegaba al cuerpo. Tenía la garganta reseca y las piernas temblaban, pero su espíritu se mantuvo firme. Se lavó la cara en el baño, se ajustó el cuello y entró en el vestíbulo. La recepcionista lo miró cortés pero perpleja, al notar su aspecto cansado, pero Aarón esbozó una leve sonrisa. Se sentó, esperando, ensayando en silencio una y otra vez. Dentro de la sala de conferencias, Vanessa entró. Tenía la lista de solicitantes en la mano, pero no necesitó mirar para saber quién le despertaba más curiosidad. Cuando Aarón entró, abrió un poco los ojos, reconociéndola como la mujer que había visto antes en la ventanilla del coche. No sabía quién era entonces, pero ahora, sentado al otro lado de la mesa, se dio cuenta de que estaba cara a cara con la mismísima directora ejecutiva. La entrevista comenzó. Aarón habló con sinceridad, compartiendo su experiencia, sus habilidades y su disposición a trabajar más duro que nadie. No ocultó que había estado pasando apuros, que había estado sin trabajo, que la vida no había sido amable. Se le quebró la voz al mencionar a su hija Sofía y como cada paso que daba era por ella. No adornó ni intentó, para impresionar con palabras elegantes. Simplemente expuso la verdad de un hombre al que solo le quedaba determinación. Vanessa escuchó atentamente. Podía ver más allá de los zapatos gastados, el sudor y el agotamiento. Vio la resiliencia, la fuerza serena y el amor de un padre que caminaría 16 kilómetros bajo el sol solo para luchar por el futuro de su hijo. La sala se quedó en silencio por un momento después de que Aarón terminó. Y aunque temía haber dicho demasiado, el corazón de Vanessa se conmovió. Vio en él no solo a un empleado, sino un reflejo de ella misma cuando era joven, la que había recorrido largos caminos con solo esperanza en su bolsillo. El resto de la entrevista pasó como un borrón. Aarón salió de la sala sin saber cómo lo había hecho. Caminó de regreso a la parada del autobús esta vez, esperando haber causado una buena impresión. Ni siquiera se dio cuenta de que Vanessa ya había tomado su decisión. Para cuando llegó a casa y abrazó a Sofía con fuerza, sonó una llamada. Era la empresa que le ofrecía el puesto. No cualquier puesto, sino uno con el sueldo suficiente para reconstruirse y finalmente volver a ponerse de pie. A la mañana siguiente, cuando Aarón se presentó a trabajar, Vanessa lo llamó a su oficina. No le reveló que lo había visto caminar ese día. En cambio, le habló de trabajo duro, resiliencia y segundas oportunidades. Le dijo que las personas que luchan contra viento y marea a menudo se convierten en los pilares más fuertes de cualquier empresa. Mientras Aarón escuchaba, sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. Por primera vez en años, sintió que se le quitaba un peso de encima, que el futuro para su hija era más brillante. Pasaron las semanas y Aarón prosperó en su puesto. Trabajaba muchas horas, pero nunca se quejaba. Todas las noches, regresaba a casa con Sofía no solo con comida y artículos esenciales, sino también con historias de esperanza y progreso. Vanessa lo veía ocasionalmente desde su oficina, caminando con la cabeza más alta que antes. Nunca lo admitió en voz alta, pero se sentía orgullosa de haberle dado una oportunidad a alguien como él. En realidad, creía que se la había ganado mucho antes de entrar en su oficina, cuando decidió caminar esos 16 kilómetros en lugar de rendirse. La historia de la caminata de Aarón finalmente se difundió discretamente dentro de la empresa. Los empleados comenzaron a respetarlo no solo como compañero de trabajo, sino como una inspiración. Hablaban en voz baja sobre los hombres que habían caminado bajo el sol abrasador, sin nada más que determinación, y se habían ganado el corazón del director ejecutivo sin siquiera darse cuenta. Y aunque Aarón se mantuvo humilde, su camino les recordó a todos que a veces las mayores victorias comienzan con los pasos más difíciles. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y familiares, suscríbete a Kainis Corner y deja un comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias de bondad, esperanza y segundas oportunidades con el mundo. Solicitud especial. Comenta a continuación con las palabras, la esperanza vive aquí.
Si crees en la resiliencia, las segundas oportunidades y el poder de nunca rendirse, la vida de Aarón no se volvió perfecta de repente. Todavía había facturas, aún desafíos, aún días de agotamiento. Pero ahora, también había estabilidad, dignidad y la certeza de que ya no caminaba solo. Cada vez que miraba la cara sonriente de Sofía, sabía que esos 16 kilómetros habían valido la pena. Y en algún lugar de su oficina, Vanessa Cole también sonreía, sabiendo que había presenciado algo extraordinario. Un padre soltero que caminó no solo por trabajo, sino por amor, por esperanza y por el vínculo inquebrantable entre padre e hijo.